Estimado Oscar, estimados compañeros de toda Sudamérica y de todos los que me estén escuchando, muchas gracias por invitarme a participar de esta sesión y de comentar mis resultados de observación de mi propia consulta de trombosis por aposición tras tratamiento endoluminal térmico. No tengo conflictos de interés en este tema. El tratamiento endoluminal térmico es conocido por todos. Es un tratamiento de las venas safenas con la meta del cierre de las mismas por agentes térmicos. Ocasiona un pseudotrombo en la vena tratada. Y en mi consulta lo hacemos con medias de compresión hasta la ingle durante 6 semanas en el postoperatorio. Esto viene derivado a que hago el método Chiva y solamente cierro un fragmento corto, luego lo voy a contar. Damos heparina a dosis profiláctica alta, es decir, tinzaparina de 4.500 unidades, 6 días, y hacemos siempre un control ecográfico y clínico a la semana. En este control, aquí vemos una ecografía, vemos por un lado el drenaje de las venas de la región inguinal hacia la vena femoral. Aseguramos esto siempre con una foto también en modo PV, es decir, un drenaje, siempre el líquido, la sangre drena de la superficie hacia la profundidad, ya no hay un flujo retrógrado en la ingle y además la compresión. Aquí tenemos la media femoral, la vena femoral común, la vena safena. Esta no se deja comprimir, la vena femoral común sí, las arterias por supuesto no. Es decir, ahí tenemos la safena interna cerrada, la vena femoral abierta sin trombo. Esto es muy importante verlo exactamente así a la semana del tratamiento. Lower Kapnick tuvo gran mérito definiendo el EHIT y lo hizo según sus criterios de su país. En América aplican una distancia bastante grande entre el ostium y el punto donde posicionan la sonda y con ello, claro, un trombo que sube hasta el ostium para ellos era algo sorprendente. Por eso ellos llamaron trombo 1, el EHIT tipo 1, cuando el trombo llegaba hasta el nivel del ostium donde nunca habían puesto la sonda. Esto es lo que en Alemania definimos como crosectomía láser, que hay que quererlo o no quererlo. Yo no entro en esa discusión, yo no lo hago con esa meta, pero para mí el cierre de la safena con todas las venas del callado no es la meta, porque quiero dejarlas drenante, como hemos visto antes, pero en Alemania esto es una meta, porque quieren hacerlo igual que en la crosectomía quirúrgica, con lo cual no es patológico, no se puede definir EHIT. El EHIT tipo 2 era menos del 50% de la vena femoral afectada, el EHIT tipo 3 más del 50%, pero sin oclusión completa, y el 4 la oclusión completa. Aplicando esta variedad que vemos en Alemania, un grupo alemán de Freiburg, de Schäfer y Hartmann, propusieron una modificación llamándolo de una forma un poco más interesante a mi modo de ver, que es Post-Ablation Thrombus Extension, porque el EHIT es Endoluminal Heat Induced Thrombosis, y eso significa que existe siempre una trombosis. El nombre trombosis ya es un poco fuerte, y la extensión del trombo que vamos a hacer post-ablación me parece un poco más apropiado como definición. Entonces definió el tipo 0, que es lo que Lower Kapnick había definido como tipo 1, que es a nivel del ostium, y que en Alemania es lo que muchos quieren conseguir. Luego el tipo 1 menos del 25%, el tipo 2 25-50% y el tipo 3 más del 50%, el 4 la oclusión completa. Un poco porque yo tampoco he visto nunca más del 25% de la luz de la vena profunda afectada, con lo cual quizás sea interesante hacer esta distinción. Entonces, EHIT 0 o PAT 0 significa tenemos aquí la vena femoral común, la vena safena, esta no se puede comprimir, la femoral común queda completamente ocluida, todo bien. Tenemos ahora un caso clínico con una vena safena encallado, su zona más amplia de 9,8 milímetros. Esto es la visión longitudinal, tenemos una válvula preterminal preciosa. Aquí tenemos la sonda puesta entre terminal y preterminal, porque no había venas del callado distal a este punto.
yo siempre intento poner la sonda distal a la última vena del callado, a no ser que sea muy distal del ostium, pero en este caso teníamos una vena epigástrica que no se ve a esta altura, con lo cual he puesto la sonda debajo. El flujo drenante a una semana del tratamiento, vemos que la epigástrica drena hacia la vena femoral y la safena está cerrada, pero si aplicamos el criterio de Lowell, llega justo hasta el nivel del osteo, aquí el cierre, con lo cual, según Lowell-Kapnick, esto sería un EHIT 1, pero según la definición alemana no sería patológico, sería un PATE 0, y se queda justo detrás de la válvula terminal, queda aquí el cierre, y el drenaje de las venas del callado van dejando limpio esta zona, a mi modo de ver, sin riesgo de crecimiento del trombo. Esto obviamente es un EHIT 2, menos del 50%, con protrusión de trombo, con cierre de la vena epigástrica, también estaba totalmente trombosada. Es también la foto que he puesto como logo de esta presentación. Y está claro que ahí tenemos un trombo protruyendo a la vena femoral. Entonces, insisto en la importancia de dónde ponemos la punta de la sonda. En Alemania es distinto que en América. Yo pongo la sonda distal a la última vena del callado y distal, por supuesto, al ostium. Otra posibilidad es ponerla siempre distal a la válvula preterminal, o decir siempre a 4 o 5 centímetros distal. Otra opción es intentar el cierre de todo el callado entrando en posiblemente la vena epigástrica, que es la más fácil de sondear, y dejar todo esto cerrado por trombo. Entonces hice un estudio prospectivo porque no quiero que de pronto todos los pacientes tienen que ser tratados después de una terapia endoluminal como lo hacen las guidelines americanas. Entonces, metí de los pacientes del año 2019 todos los que no habían tenido tratamiento previo, los que no habían tenido trombosis previa y que era solamente tratamiento de la safena interna. Hice chiva hot, es decir, chiva no con operación, sino con láser, tratando de 7 a 10 centímetros de la safena interna cuando lo hacía con el láser radial de 1470 nanómetros, o una radiofrecuencia, un segmento 6,5 centímetros o dos segmentos 13 centímetros. La sonda 3 a 10 milímetros distal al ostium, respetando siempre, como he dicho, las venas epigástricas, pudendas o circunflexas. 6 semanas de medias, tinzaparina, esto ya lo he dicho, y siempre control a los 7 días y patencia para ver si hay un EHIT y si la vena femoral común está abierta. 6 traté con radiofrecuencia, 76 con láser. La longitud media del segmento tratado fueron 9,3 centímetros y la energía media 932 joules. El diámetro medio preintervención en bipetestación y entre la válvula terminal y preterminal fue de 9,2, con 3 milímetros. Todas las venas resultaron en cierre completo del segmento tratado a la semana y a los 3 meses. El 37 de ellas, el cierre fue distal a la válvula preterminal, el 41 distal a la válvula terminal, 2 pacientes cierre a nivel del ostium y 2 con protrusión de menos del 25%. Veamos otra vez los resultados de forma esquemática. 37 pacientes cierre detrás de la válvula preterminal, 41 pacientes detrás de la válvula preterminal, pero no a nivel ostium, 2 directamente a nivel ostium y 2 protrusión a la vena femoral. ¿Cómo ha seguido el tratamiento? Aquellos que presentaron un cierre distal a la válvula terminal o preterminal no recibieron más tratamiento aparte de la media elástica, control a los 3 meses y encontramos un drenaje de las tributarias de la ingle hacia la vena femoral perfecto. Paciente primero con EHIT 1, es decir, hasta el nivel del ostium. Tenía un diámetro preoperatorio de 15,7 milímetros, con lo cual pensé que quizás fuera bueno darle 4 semanas de rivaroxaban de anticoagulación terapéutica y controlarlo. En el control, el cierre se había reducido al nivel de la válvula terminal y a los 3 meses se había reducido un poquitín más con un buen drenaje de las venas del callado. El segundo paciente le dejé sin tratamiento porque el diámetro no era tan grande y dije, bueno, las guidelines dicen que estos no hay que tratarlos, pero le controlé a las 2 semanas, viendo una progresión a un EHI tipo 2
Con lo cual, entonces sí le puse el Rivaroxaban 20 miligramos por 4 semanas y entonces me encontré que se había retirado bien el trombo y teníamos un buen resultado, también a los 3 meses buen resultado, con drenaje del callado. Los dos pacientes con el EGID-2 tuvieron 4 semanas de Rivaroxaban, control a las 4 semanas con reducción del trombo a cierre distal a la vena, a la válvula terminal. Y igual a los 3 meses, buen drenaje de las venas del callado. Es decir, para conclusión, es decir, el tratamiento endoluminal no podemos aplicar directrices de un país a otro sin mirar cómo es el tratamiento. La distancia de la punta de la sonda hacia el ostium parece tener un papel fundamental en la aparición o no de EHITs, de progresiones de trombos hacia la vena profunda. Y en este caso, a pesar de la profilaxis, 2 pacientes tuvieron una protrusión a la semana y 2 un nivel de ostium que uno protruyó cuando no le traté. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta dónde estamos tratando. Y las guidelines internacionales pueden ser solamente una orientación, pero no una Biblia para cada país, porque la medicina basada en la evidencia se basa en estudios que se hacen en los países grandes, pero tenemos que intensificar la discusión entre países para ver qué cosas estamos haciendo de una forma distinta de un país a otra y adaptar las recomendaciones al nivel nacional, aunque no tengamos estudios randomizados propios en nuestra casa. Muchas gracias por la atención y sigan haciendo esta magnífica labor que estuve participando un poco de los eventos precongreso y estoy muy, muy feliz de ver todo lo que están haciendo allí y el gran nivel que tienen allá en Sudamérica. Enhorabuena y muchas gracias.